Bueno, pareciera que no nos abandona nunca el dengue, la verdad, pero hay épocas de repunte y épocas en que baja, y estamos ahora mismo en una época de repunte de casos de dengue. Se lo consultamos a nuestra invitada acá en el estudio, recibimos con muchísimo gusto a la doctora María Graciela López, médico infectólogo, pediatra, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy bien, Ana Virginia, Jessica, muchas gracias por la invitación. ¿Qué está ocurriendo en Venezuela en cuanto a los casos de dengue? Porque tenemos unos datos de la Organización Panamericana de la Salud, según los cuales en Venezuela solo en 2019 se han registrado 6.000 casos frente a un poco más de 2 millones que se han registrado en América Latina. En Venezuela, de acuerdo a la información que ustedes manejan en la consulta, en las emergencias, ¿qué está ocurriendo? Gracias por la pregunta. Y bueno, me preguntas por las consultas y emergencias, porque lamentablemente no tenemos información del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Desde el año 2016 no tenemos el boletín epidemiológico. Entonces los datos que tenemos de Venezuela nos los aporta Organización Panamericana de la Salud. El Ministerio reporta a la Organización Panamericana de la Salud y ese es el dato que finalmente, digamos, sale a la luz pública. En el último reporte, que fue el 9 de agosto, de la Organización Panamericana de la Salud, hablaba de alrededor de 6.000 casos de dengue en Venezuela, pero lo llamativo de ese reporte es que en Colombia y Brasil, nuestros países vecinos, tienen un repunte por encima de 3 veces más de lo reportado año 2017-2018. Estamos hablando que en Colombia tienen alrededor de 70.000 casos, y ni hablar de Brasil, que cuando uno lo ve en casos es muchísimo por la densidad poblacional, pero estamos hablando alrededor de 1 millón de casos. Entonces, en Venezuela lo que tememos es que tengamos un subregistro de casos, y lo sabemos también un poco por la presión, digamos, que ejercen en las emergencias la consulta de pacientes, niños y adultos con síndrome febril y disminución de plaquetas. El médico clínico tiene que ser muy acucioso a la hora del diagnóstico. Es muy importante pensar en este momento en dengue, porque tenemos un aumento del número de casos, y cómo pensamos en dengue, porque también es importante para la población en líneas generales. Entonces, pensamos en dengue cuando hay fiebre alta, generalmente es una fiebre muy alta, por encima de 38.5, 39, continua, mucho malestar general, dolores en las articulaciones, en los músculos, dolor de cabeza. El que lo puede, digamos, decir que es el adulto o el niño más grande, le duele particularmente detrás de los ojos. Sí. Es como un dolor muy característico. Y al pasar de los días puede salir una erupción, un enrojecimiento de la piel muy fino. Entonces, si tiene estos síntomas, por supuesto hay que pensar en dengue, e incluso nada más con la presencia de fiebre, un poco el mensaje es acudir a las emergencias, porque para evitar complicaciones de dengue, lo más importante es el tratamiento precoz, el tratamiento temprano. A ver, vamos a empezar a aclarar aquí, porque muchas veces hay diferencias entre lo que se considera fiebre o no. Uno va por una emergencia y te dicen, no, es que el niño tiene 38, eso no es fiebre, te dicen de una vez. Entonces quisiera, doctora, que usted aquí aclarara cuándo se considera fiebre. Hay definiciones de fiebre. Por favor. Pero en líneas generales, fiebre es por encima de 38.5 grados centígrados. En líneas generales. Muy bien. Hay excepciones. Por ejemplo, aquellos pacientes con alguna inmunodeficiencia, algún problema de sus defensas, en lo cual 38 es una temperatura importante para ese paciente, pero son, digamos, grupos, digamos, muy específicos de la población. Fiebre por encima de 38.5 grados centígrados, ahí hablamos de fiebre. Y entonces, por encima de esta temperatura, y generalmente cuando se presenta 2 a 3 días, es importante la consulta. Otros médicos dicen, no vengas a consulta hasta que tengas 3 días de fiebre. Al tercer día, si es virus, debe ceder, si no, va a persistir. Pero en caso de dengue es delicado esperar 2-3 días. Sí, porque depende de la condición clínica. Si un paciente tiene fiebre, se siente muy bien, probablemente el médico clínico le diga, mira, no consultes, pero realmente cuando tenemos epidemias de dengue es importante consultar precozmente a las emergencias. Y aquí probablemente es importante hablar de los signos de alarma. Hay signos de alarma del dengue, los cuales nos dicen, bueno, esto podría complicarse o hacerse un dengue grave. ¿Cuáles son esos signos? Entonces, los síntomas de alarma son vómitos. El paciente con dengue puede vomitar y es un vómito persistente, dolor abdominal. Por supuesto, si el paciente tiene al cepillarse sangrado, ese sangrado leve son síntomas de alarma. Digamos, la dificultad respiratoria ya nos habla un signo de alarma mucho más importante, y ya casi que nos cataloga el dengue como un dengue grave, al igual de que un sangramiento muy importante o la afectación de órganos.
El dengue podría producir hepatitis, es un virus. Ah, sí. Es un virus Claro. que puede afectar, inflamar el hígado, por ejemplo. Entonces las personas pueden tener el dolor abdominal alerta en relación a afectación del hígado, páncreas, porque el virus podría replicar en cualquier órgano. Entonces, si tiene particularmente vómitos, dolor abdominal severo, sangramiento, por supuesto estamos hablando de un dengue con síntomas, con signos de alarma, y debe consultar rápidamente al médico. Pero ojo, el que no tiene estos Y si signos de no alarma tiene eso, también, ajá. porque si yo tengo fiebre elevada, dolores musculares importantes, dolor de cabeza, es el médico en su evaluación del examen físico y además haciendo algunos exámenes de laboratorios como una hematología para ver además cómo están las plaquetas, la hemoglobina, quien puede determinar hacia dónde va ese paciente. Y la otra cosa es muy importante, la edad. Los adultos mayores y los niños son, digamos, población particularmente vulnerable a las complicaciones de dengue y deben acudir rápidamente al médico. Si tiene un niño menor de 1 año con fiebre elevada, no lo deje en casa, no espere 3 días para consultar al médico. claro. Vaya precozmente al médico y el médico determinará si puede estar en la casa con tratamiento de los síntomas o no. Claro. Ahora, para la evaluación, para el examen, para descartar si se trata o no de dengue, ¿hay en este momento reactivo? ¿Se cuenta con los recursos para poder realizar este examen? Sí, el diagnóstico de dengue es fundamentalmente clínico. El médico tiene que estar muy bien entrenado para detectar y cuándo sospechar y a quién solicitar el examen. Pero por supuesto tenemos graves déficits en cuanto a los reactivos para las serologías para dengue. A nivel mundial se está usando no nada más serología, sino la PCR, que es una reacción de cadena polimerasa para el diagnóstico de dengue, que me diagnostica el dengue los primeros días. Las serologías me ayuda a diagnóstico después del 5.º día de la enfermedad. Y los primeros días me lo detectan pruebas más específicas, por supuesto, y lamentablemente en Venezuela tenemos un déficit de estos reactivos y en los hospitales prácticamente es inexistente. Entonces hay que tomar muestras y probablemente llevarlas a instituciones privadas o en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, que es, digamos, que es de nuestro centro de referencia nacional, pero una enfermedad que puede presentarse en un importante número de casos, centralizar el diagnóstico de laboratorio en un solo centro se hace prácticamente inmanejable. Claro. Vamos a hacer una pausa, doctora. Seguimos conversando sobre este tema, sobre todo cómo prevenirlo, porque además estamos en época de lluvias, que usted dice, bueno, es nuestra época de dengue, repunte de casos, pero adicionalmente estamos sin agua y muchas personas tienen en su casa envases que a lo mejor no los tienen debidamente tapados. Y eso es un caldo de cultivo perfecto para el dengue. Seguimos conversando con la doctora María Graciela López, médico infectólogo, pediatra, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Volvemos.